Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Bueno, mi gente, nos encontramos aquí en la Comisión Estatal de Elecciones, aquí en San Juan, donde hoy se lleva a cabo una conferencia de prensa, ¿verdad? Juan Dalmau, presidente del Partido Independentista, y Manuel Natal, Partido Victoria Ciudadana. Los temas como tal que se van a tocar no se saben a ciencia, ¿verdad? Exactamente cuáles van a ser, así que hay un poco de incertidumbre a ver qué es lo que va, ¿verdad? Se va a comentar, ¿no? A expresar al pueblo en esta conferencia de prensa. Estamos a la expectativa, así que vamos a ver qué traen hoy estos dos líderes de estos dos partidos. Hay mucha especulación, pero no la voy a hacer todavía hasta que ellos ¿verdad? Digan lo que tengan que decir, porque pues realmente no me toca a mí. Vamos a ver qué se traen entre manos Juan Dalmau del Partido Independentista y Manuel Natal del Partido Victoria Ciudadana. Ya están aquí ambos líderes, están ya reunidos ahí. Hay bastante prensa también, me imagino que hay mucha especulación al respecto. Vamos a esperar unos minutitos para darle comienzo a esto. Tengo que darle las gracias a los que hacen esto posible, mi gente de SM Furniture en Adjunta, Sutuado y Jayuya. SM Furniture con los matres Serenity. Los puedes llamar al 939-788-3335. 939-788-3335. SM Furniture con los matres Serenity y todo tipo de fornitura. Ahí la va a encontrar. También tengo que darle las gracias a mi gente de SJ Metal. SJ Metal hace esto posible. Todo tipo de rejas, verjas, portones, techos, trabajo en acero. SJ Metal lo tiene para usted. Todo Puerto Rico, 787-994-1614. 787-994-1614. Y por último, tengo que darle las gracias a JRH Generadores, los únicos con cabina en stainless steel aquí en Puerto Rico, los mejores. Trabajan toda la isla, servicio, mantenimiento, ¿verdad? Tanques externos, los tienen ellos. JRH Generadores, los puedes conseguir al 787-398-8695, 787-398-8695. Ahora lo que voy a hacer es voy a empezar a ver a la cámara para que ustedes vean un poquito lo que está sucediendo aquí. Sí. En unos minutitos damos inicio a la conferencia. Estamos a la espera de unos compañeros de la prensa que están por allá cerquita. Y que tan pronto ellos lleguen, pues damos comienzo. Sí. Pregunto, ¿ya que hablan que se van a quedar ahí o van a estar hoy? No, bien acá. Esto es pura para ¿está grabando ya? ¿Acá falló? Miren por ahí.
Sí, sí, sí. Está como bajita, ¿verdad? Milagrosamente, ¿verdad? Un signo de paz. Lo voy a bajar, no te preocupes. Desde que llegue a los otros dos
¿Viste que mira? Bueno, Pero sí, el cuarto llegan tarde. del otro lado. ¿estás ahí bien? Tres minutitos, y si en 3 minutitos no llega el compañero que falta, pues damos inicio. Noticentro, están aquí al ladito, están en la charla. Toñito Cruz era comisionado electoral cuando yo fui comisionado electoral, y Toñito Cruz vivía en Fajardo. Cuando teníamos reuniones, él llegaba tarde y llamaba y siempre iba por los kioscos de Luquillo. Mentira, todavía estaba en Fajardo. Oye, que despierta por los kioscos. A veces peor, a veces llueve. A veces llueve. Yo creo que llegaron después. Cuando yo estaba bien, Tremenda cafetería que yo digo, llego aquí, me voy a poner. viejito. Me cae bastante molestando. El brillo de poco. Bueno, pasaron 3 minutos. Está todo el mundo listo, ¿verdad? Bueno, pues buenos días a todos y a todas, agradecidos por responder a esta convocatoria de prensa. Van a hacer la exposición del tema para el cual se ha convocado y las preguntas obviamente sobre el tema al final. Cualquier otro tema que quieran tratar más adelante, pues entonces tanto Manuel como Juan van a estar disponibles individualmente. Eso lo vamos a tratar más adelante. Por lo pronto, bueno, pues nada, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa de hoy. Saludos, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por comparecer a este llamado de conferencia de prensa. Hemos convocado conjuntamente el licenciado Manuel Natal y este servidor. Lo que nos ha convocado a ambos hoy aquí es poner a Puerto Rico primero y a los derechos democráticos de todos los electores por encima de cualquier consideración. La Cámara de Representantes se apresta a aprobar unas enmiendas al Código Electoral que resultan en enmiendas y un código antidemocrático, abusivo y excluyente de lo que debe ser el reconocimiento a los derechos electorales de todo el pueblo de Puerto Rico. Desde un principio, cuando se aprobó este código electoral, y ustedes recordarán que se aprobó en la hora cero, justo antes, a semanas de la elección general, y que buscó cambiar las reglas de juego para cargar los topos a la administración de turno. Desde un principio, el Partido Popular, junto a otras organizaciones que habíamos indicado lo dañino y peligroso que era el código, prometió que lo derogaría. Y con ese mensaje fueron a su campaña electoral. Sin embargo,
Hoy vemos el resultado del maridaje entre el Partido Popular y el PNP en un diseño que busca perpetuar el código electoral del PNP con enmiendas que acomodan intereses del Partido Popular. En otras palabras, la propuesta que se pretende aprobar en la Cámara de Representantes es una propuesta que busca entronizar el bipartidismo tradicional desprestigiado del Partido Popular y del PNP y excluir la oportunidad de fuerzas alternas a llegar a entendidos electorales y a reconocer el derecho de la coligación tanto de partidos políticos como de candidatos. La coligación no es otra cosa que llegar a un entendido en donde partidos y candidatos comparecen en conjuntos y se le atribuye el apoyo electoral que reciban. Eso estuvo vigente en Puerto Rico hasta el 2011 y el mundo no se cayó. En aquel momento la administración de Fortuño prohibió la coaligación de partidos y candidatos como un paso para limitar una oferta electoral amplia en donde el pueblo fuese el que decidiese. Y ese lenguaje es el que prevalece en la versión que pretende aprobar la Cámara. Insisto, es un lenguaje antidemocrático porque le impide al pueblo al final del camino tener todas las opciones en la más amplia variedad de la oferta electoral, creado por diseño legislativo para que el país se tenga que de alguna manera conformar o con rojos y azules que nos han llevado a los lodos que trajeron sus lluvias. Es por eso que hoy estamos aquí para denunciar esa pretensión antidemocrática que no solo representa una traición a los propios electores de esos partidos, una traición al país en general, porque le impide tener más opciones de manera y de la forma en que se hace en el mundo entero. Es aquí donde se pretende, por fiat legislativo, prohibir la oportunidad de que el pueblo se enfrente a ese bipartidismo de la manera más efectiva. Si no tuviesen miedo, si no estuvieran nerviosos, que permitan la coligación, que permitan los entendidos electorales, que el pueblo decida, pero como saben en el fondo que el apoyo al bipartidismo tradicional es cada vez menguado, débil, entonces quieren aferrarse al poder y tener secuestrado el sistema electoral en Puerto Rico de acuerdo a su conveniencia. Ese código electoral que proponen es un traje hecho a la medida para el bipartidismo dañino que este pueblo repudia. ¿Qué hacer entonces? Para eso les dejo con el licenciado Manuel Natal para que tenga la oportunidad de informarles. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en la mañana de hoy, a todas las que nos están viendo a través de los distintos medios. Juan y yo estamos aquí en representación de dos colectividades políticas que no solamente tenemos representación en este espacio de la Comisión Estatal de Elecciones, sino también en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y estamos aquí para sumarnos a iniciativas que están ocurriendo no solamente desde las franquicias electorales, sino desde la sociedad civil como un todo. Es importante señalar que durante los pasados meses han sido muchas las colaboraciones que se han dado desde la vía legislativa, desde la vía social, y desde nuestras respectivas colectividades seguimos sumándonos a esas iniciativas. Es importante recordar que hace unas semanas hubo una colaboración entre las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana, del Partido Independentista Puertorriqueño y de candidatos o candidaturas independientes, tanto en la Cámara como en el Senado, para presentar propuestas concretas que respondan al llamado que está haciendo la mayoría del país de poder permitir una verdadera democracia. Aquí no estamos hablando de poca cosa. Si usted que nos está viendo y piensa que el tema más importante para el país en este momento es la preservación de nuestras costas y de nuestros recursos naturales, este tema que estamos discutiendo aquí le incide. Si usted que nos está viendo piensa
que el tema más importante en este momento es la defensa de los derechos de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, este tema que estamos discutiendo aquí le afecta directamente. Si usted piensa que el tema más importante es el de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y de tener unas condiciones mínimas de trabajo que le permitan llevar una vida en dignidad, este tema que estamos discutiendo aquí le afecta directamente. Porque estamos hablando nada más y nada menos que las reglas del juego por las cuales se eligen a las personas que van a estar en esa Cámara de Representantes, en ese Senado de Puerto Rico y sí también en esa gobernación. Las personas que van a conformar los 26 votos para aprobar una política pública en la Cámara, los 14 en el Senado y un gobernador o gobernadora que lo firme en la fortaleza. Y por eso hoy la importancia y el paso que estamos dando de manera colectiva las organizaciones que representamos. El trámite legislativo durante el día de hoy está supuesto a llegar a su fin. Nosotros estamos haciendo un llamado a que las delegaciones del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista demuestren que son capaces de, aunque sea por un momento, poner al país por encima de sus respectivos partidos. Si pasara lo que esperamos, que es que tanto la delegación del Partido Popular como del PNP aprueben este código que ya ha descrito el licenciado Dalmau como hecho a la medida del bipartidismo, el reclamo se mueve a la fortaleza en cuanto a la firma del gobernador. Si el gobernador Pierluisi convirtiera este proyecto en ley, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y a esos efectos, las colectividades que representamos estamos formalizando los diálogos conducentes a poder detener lo que representa este código nefasto para el pueblo de Puerto Rico, y a esos fines también hemos acordado dar unos primeros pasos que van más allá del proceso legislativo y que se mueven también a la vía judicial. Tanto el Partido Independentista Puertorriqueño como el Movimiento Victoria Ciudadana entendemos que tenemos que agotar todos los remedios posibles para hacerle frente a lo que representa este código electoral y su consecuencia sobre la vida de todas las personas que vivimos en Puerto Rico, y para eso hemos acordado que vamos a impugnar estas prohibiciones en los foros pertinentes, incluyendo en la vía judicial. Hay un sinnúmero de otros pasos que podremos dar dentro del calendario político de acuerdo a las conversaciones que se han llevado a cabo y que continuarán llevando a cabo, porque reconocemos ambas colectividades que hay un llamado del país para poder buscar aquellas cosas que nos unen y poder hacerle frente a lo que representa el bipartidismo que nos ha llevado hasta aquí. Ese diálogo continuará, esas acciones se continuarán informando en sus debidos momentos. Nosotros no vamos a decirle aquí en este momento ni al Partido Popular Democrático ni al Partido Nuevo Progresista cuáles van a ser nuestras estrategias para derrotarle en todos los sentidos de la palabra. Nosotros vamos a tomar esas acciones de forma conjunta, vamos a buscar encuentros y espacios de consenso y vamos a buscar sumar. Y vamos a buscar sumar dentro de lo que nuestras respectivas colectividades representan, pero también reconociendo que hay un mandato claro del pueblo puertorriqueño, más allá de los partidos políticos, más allá del ámbito electoral, y hoy estamos dando un paso adicional en esa dirección. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Grenda. Super. Bueno, tengo varias preguntas, pero me parece oportuno comenzar pensando en los ciudadanos y cómo esto les beneficia, más allá de poder presentar este tipo de alianzas, ¿verdad? O estas candidaturas coaligadas. Más allá de quizás acabar con el bipartidismo, hay electores que se cuestionarán, bueno, ¿por qué y cómo esto me puede beneficiar a mí? Si estos partidos se unen para respaldar, por ejemplo, un candidato o candidata a la gobernación, de nuevo, al final del día, ¿por quién yo estaría votando y quién estaría prevaleciendo? ¿Qué agenda es la que se estaría ejecutando? ¿La de quién? ¿La de qué colectividad? Yo creo que el tema de las candidaturas va a haber su momento para poder discutirla. En el presente, en lo que está ocurriendo en el Capitolio de Puerto Rico, trasciende el tema de cualquier candidatura, trasciende la posibilidad de cualquier colectividad. Tiene que ver con las reglas del juego precisamente para lo que usted ha planteado.
para poder tener a las personas en ese Capitolio y en otros puestos electivos que verdaderamente representen el sentir de la mayoría del pueblo. Le doy un ejemplo. Ahora mismo en el Senado de Puerto Rico hay un proyecto que históricamente ha presentado la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño que tiene que ver con la protección de las costas, que tiene que ver con detener la construcción desmedida que está ocurriendo en las zonas marítimo-terrestres en este país. Hacen falta 14 votos en el Senado de Puerto Rico y 26 votos en la Cámara de Representantes y un gobernador o gobernadora que firme ese proyecto. En la Cámara de Representantes hay un proyecto de la compañera Mariana Nogales para darle legitimación activa a las personas en el ámbito ambiental, que busca de igual forma proteger. Esas son las cosas del día a día que afectan a distintas comunidades, que es la agenda de país que queremos impulsar, y en ese sentido, nada de eso va a ser posible si nos hacemos de la vista larga en un momento como este, en donde se están estableciendo las reglas del juego de cómo se van a escoger las personas, independientemente de los partidos, independientemente de la posibilidad o no de candidaturas coaligadas, que van a estar en ese proceso de tomada de decisiones. Y por eso nosotros hoy estamos concentrados en este primer paso. Más adelante van a haber otras oportunidades para hablar de otros pasos, incluyendo naturalmente de quiénes pueden ser las candidaturas que van a adelantar esa agenda en los distintos espacios. Yo, de acuerdo con lo que acaba de explicar Manuel, añado lo siguiente. Esto contrasta lo que nosotros estamos defendiendo, que es el derecho al elector a tener la más amplia oferta electoral, contrasta con lo que es la propuesta del Partido Popular y el PNP, que es la idea de que la política en Puerto Rico se debe fundamentar en el canibalismo con quienes no piensan 100% como uno. Aquí en contraste estamos dos líderes de dos colectividades distintas, pero que hemos, como dije al principio, puesto a Puerto Rico primero, y lo que puede ser la posibilidad de que legalmente no se le prohíba al país de que esas agendas comunes tengan un cauce electoral. Y por lo tanto es un contraste enorme y un paso de madurez política y de civilidad política de la cual muchos no están acostumbrados. Por eso esta conferencia de prensa va a ser recibida por amplios sectores con mucha esperanza, y estamos conscientes de eso, pero igualmente va a ser recibida con enorme preocupación por una minoría que se quiere aferrar al bipartidismo tradicional y a continuar con las políticas públicas que tanto daño nos han hecho. Eso es lo que le afecta al elector casa a casa. Eso significa que si se aprueban las enmiendas de este código electoral tal y como está, no sería una cortapisa para una futura alianza entre el movimiento y el PIB de cara a las elecciones. Nosotros hoy hemos anunciado que un primer acuerdo es que, independientemente de lo que pase en el proceso legislativo, que hemos presentado propuestas, porque cuidado con creerle el cuento que han presentado de forma conjunta el Partido Popular y el Partido No Progresista. Propuestas tanto del Partido Independentista como de Victoria Ciudadana, como de las delegaciones independientes, se han presentado y no le han dado ni una sola vista pública y no le han solicitado ni un solo memorial explicativo. Pero agotado el proceso legislativo, desde nuestras respectivas colectividades hemos entendido que un próximo paso es el proceso judicial, y en su debido momento los equipos legales de ambas colectividades estarán haciendo los anuncios pertinentes. Naturalmente, en este espacio no podemos decirlo todo, porque son capaces del proyecto sustitutivo que están presentando en este momento enmendarlo para añadirle cualquier artimaña adicional, porque de eso sabemos que le sobra la creatividad. Pero tengan la certeza que estas conversaciones y estos diálogos que hoy estamos formalizando y estos pasos concretos que queremos dar en beneficio para el país, los vamos a seguir anunciando en sus respectivos momentos. Yalitza, rápidamente, algo que mencionó Manuel en su introducción inicial. Aquí las vías de comunicación entre nosotros van a continuar. Lo que no podemos, como él planteó, es anticiparle al bipartidismo tradicional cuáles serían, de acuerdo a ese calendario político electoral, nuestras estrategias.
porque tienen vocación de obstaculizar ya no solo esfuerzos que nosotros podamos hacer, pero lo que para nosotros es más importante, el derecho del elector a tener su más amplia posibilidad de elegir a quienes le representan en sus aspiraciones. O sea que a nosotros, en este proceso, ni el Partido Popular ni el PNP nos van a imponer las pautas del calendario de cómo, cuándo y dónde vamos a hacer las cosas. Eso será producto de la propia dinámica de nuestras comunicaciones en la más amplia apertura. Bueno, pero sí, permítame añadir aquí, uno piensa que sí tendría que iniciar el proceso de erradicación de candidaturas para retar en el tribunal si en efecto se convierten en ley estas enmiendas, para llevar, como se dice, una controversia madura, ¿no?, al tribunal, que exista un conflicto o un reclamo, ¿no?, más legítimo y maduro de unos derechos que no estén siendo atendidos. Como se planteó anteriormente, en esta etapa nos encontramos en la fase legislativa, por eso el llamado que hizo Manuel, de la conciencia de aquellos legisladores del Partido Popular y del PNP que no se presten a esta patraña antidemocrática. Luego pasará a la firma del gobernador, igualmente hacemos el mismo emplazamiento. Luego viene entonces de convertirse en ley la evaluación, de ir a los tribunales, y será junto a los abogados de cada una de las colectividades que se tomará la determinación correspondiente a la estrategia judicial. Para conocimiento, ¿verdad?, las candidaturas comenzarían el 1 de diciembre, terminan el 31 de diciembre, pero eso no significa que de acuerdo a las estrategias legales se tomen decisiones previas. Más allá de derrotar el bipartidismo, o más allá de no mostrar las estrategias al bipartidismo, hay un electorado allá afuera que necesita saber y educarse cómo voy a votar, y sobre todo que le hablen cómo va a funcionar esta alianza. ¿Cómo va a funcionar? Hemos planteado que este proceso es un proceso que no se limita a las colectividades que estamos aquí representadas, que va mucho más allá de lo que significa el proceso electoral, porque hay unos temas sobre los cuales se está ya colaborando que no tienen nada que ver con lo que vaya a pasar en noviembre del 24, porque no se puede esperar a noviembre del 24, porque estamos sentados en mesas donde están colaborando otras organizaciones para temas tan importantes como asegurarnos que antes del 30 de noviembre se detenga el contrato de Luma y que el mismo no se renueve. Y así sucesivamente en una infinidad de temas. En el calendario electoral y en el calendario político habrá amplia oportunidad para el proceso de campaña y habrá amplia oportunidad para divulgar las propuestas. Pero en este momento lo trascendental es lo que está ocurriendo en ese Capitolio, porque va a definir lo que vamos a poder hacer o lo que no vamos a poder hacer, o lo que va a requerir de nuestra parte de mayor creatividad, como la que el Partido Popular y el Partido No Progresista solamente demuestran cuando representa algo negativo para el pueblo de Puerto Rico. Nosotros estamos comprometidos con ser creativos, pero en el buen sentido de la palabra, en buscar el uso de la creatividad para solucionar los problemas más apremiantes de este país y después de todo darle el gobierno honesto, competente y de calidad que se merece este pueblo. Sí. Un segundo porque me hizo seña el periodista para que abundara. Yo creo que hay que volver al tema del contraste, de cómo es que va a funcionar. Jorge, el contraste es el siguiente. En el bipartidismo, cuando uno mira por encima de la verja, si Pierluisi y Jennifer González se cruzan en la misma acera, uno va a cruzar la calle para no tener que saludarse. Y en el caso del Partido Popular hay una implosión con respecto a ese liderato que supuestamente son del mismo partido. Y aquí el contraste es que habemos dos líderes de dos colectividades distintas que estamos dispuestos a poner a Puerto Rico primero, con una visión de país con respecto a buscar aquellas cosas que nos puedan unir para impulsarlas, para limpiar la casa, para dirigir este país a un nuevo derrotero. Y yo creo que ese contraste se demuestra. ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, hoy por lo menos podemos ver ese grado de desprendimiento
de parte de este lado de la vereda. Del otro, bueno, la balcanización. Señor Dalmau, la palabra esperanza, ustedes la pueden adoptar como algo importante tras las elecciones del 2020, donde los partidos independentistas y Victoria Ciudadana, entre los dos, superaron los 300.000 votos, siendo la primera en la historia que el área independentista recibiera tanto. Esta posible alianza le daría esperanza, esa palabra la podemos usar como esperanza para tener un nuevo gobierno para Puerto Rico. Sí, la palabra esperanza para nosotros es importante porque es lo que necesita el país en momentos de mucha incertidumbre y de mucho desasosiego. Hago una corrección para ser justo. El Partido Independentista es un partido ideológicamente independentista. El partido o el movimiento Victoria Ciudadana es un partido que no se define en esa ideología, sino que tiene distintas ideologías representadas. Y hago esa aclaración porque precisamente subraya lo que dije anteriormente, la disponibilidad que hay, aun cuando no haya en un 100% acuerdo o entendido, la disponibilidad que hay en que lo que sí existe, esa voluntad común, que podamos remar en una misma dirección. Y yo creo que es evidente para un sector creciente del país que ante la forma en que el electorado se ha comportado durante las pasadas elecciones, votando más allá de los dos partidos que en algún momento fueron partidos mayoritarios, que hoy no lo son, que hoy tenemos un gobernador electo con un 32% de los votos. Ese país está viendo como por un lado ese bipartidismo está haciendo de cara al sol lo que hacía a puerta cerrada, que es pactar y acordar su permanencia en el poder. Ahora lo han tenido que hacer de forma abierta, se han tenido que quitar la máscara. Del lado del resto del pueblo necesitamos poder encontrar esos espacios en común para que esa esperanza se convierta en acción, y acción es lo que estamos logrando en la mañana de hoy. Señor Natal, señor Dalmau, el Puerto Rico Dignidad, que es un partido ideológico y pudiese ser un partido que se uniría a ustedes con una nueva alianza, ¿lo consideraría? Yo creo que es bien importante resaltar que en este momento estamos haciendo unos reclamos democráticos sobre lo que representa el Código Electoral de Puerto Rico. Y por distintas razones, las colectividades que tienen representación, tanto en este espacio como en la Asamblea Legislativa, que han decidido, sin reserva, sin condiciones, hacerle frente a lo que representa las estrategias del PNP y el PPD para lograr mediante la ley lo que no pueden lograr por voto, son las colectividades que estamos aquí en la mañana de hoy. Si habrán posibilidades en asuntos puntuales en cuanto al tema electoral de que otras delegaciones se sumen, eso está por verse y va a haber una oportunidad excelente de verlo en la tarde de hoy en el Capitolio de Puerto Rico. Yo sé algo, y no tengo la menor duda, que el Partido Independentista, que Victoria Ciudadana, que los legisladores independientes le van a votar en contra a ese proyecto en la Cámara de Representantes como hicieron en el Senado de Puerto Rico. Yo no sé necesariamente si los representantes de otras fuerzas políticas van a hacer lo propio. ¿Y en esta alianza hay cabida para candidaturas independientes en el futuro? Parte de los reclamos que nosotros hicimos de manera colectiva de enmiendas al Código Electoral no se limitan solamente a la participación del proceso electoral por medio de los partidos políticos. Se extiende también a la apertura a otras modalidades, incluyendo lo que tienen que ver las candidaturas independientes. Así que qué bueno que traes esa pregunta, porque la delegación del PIB de Victoria Ciudadana y los legisladores independientes presentaron 10 propuestas mínimas de cambio al Código Electoral, que incluye no solamente propuestas de cambio para lo que son las franquicias electorales, sino también para ampliar otras formas de que el electorado pueda participar, incluyendo a través de las candidaturas independientes. Y el Partido Popular y el Partido No Progresista le ha dado la espalda a cada uno de esos señalamientos. No como un seguimiento suyo, porque yo escuché esta mañana al presidente de la Cámara y dijo que de las 10 propuestas le aceptaron 8, el que 8 es mejor que 0,
Y como usted dice que no le aceptan ninguna, pero lo que quiero saber, ¿no le aceptaron ninguna o le aceptaron alguna? Para tenerlo claro, ¿no? Yo lo que quiero decir sobre esa pregunta es lo siguiente. Desde un principio la estrategia del Partido Popular y PNP ha sido adoptar propuestas aisladas para decir aquí ha habido una amplia participación, pero es una participación simulada, es falsa. Todo el proceso de evaluación del Código Electoral se dio a puertas cerradas, en cuartos oscuros, entre Edmundo y Jorge Colbert. Eso fue lo que pasó. Y por eso insistimos en que la prueba de fuego, si hubiese disposición de un código verdaderamente democrático, es eliminar la prohibición de la coligación, porque eso demostraría la buena fe de que el país tenga la oportunidad de una amplitud para elegir candidatos, partidos, proyectos políticos, etc. Esa es la que no quieren. Así que usaron de pretexto unas enmiendas, pero detrás de eso realmente lo que está es afianzarse al poder de la Comisión Estatal de Elecciones. Esa fue su estrategia desde un principio. Pedían, aquí está el comisionado electoral de mi partido, pero pedían, envíame por escrito tus propuestas, sí, para escoger una o dos, pero no entrar de lleno a lo que nosotros exigimos, y lo hizo también Victoria Ciudadana, que era que nos teníamos que sentar todos en la misma mesa para dialogar un nuevo ordenamiento electoral que fuera más democrático. Así se hizo en el 83, producto de una crisis electoral. Aquí se vivió una crisis electoral, en donde está manchado el proceso por cuestionamientos de la manera en que se manejaron votos. Grenda preguntó cómo esto afecta al elector que nos está viendo en su casa. Casi nada, que no le adjudiquen el voto. Como él quisiera poder votar al eliminar y mantener la prohibición de la cualidad. Pero además de eso, ¿de quién le va a contar si le va a contar el voto? Lo que pasó en Java, el voto adelantado. Vamos a dejarnos de cosas. Ustedes descubrieron lo que pasó aquí. Eso fue un proyecto de ley que se enmendó a semanas de una primaria que por primera vez en la historia tuvieron que posponer a mitad de evento. Así que hubo 2 eventos de primaria para ir acomodando como ellos querían sus resultados, y después al par de semanas una elección general para ir acomodando cómo se iban a adjudicar unos votos, particularmente donde mantenían un control excesivo, entiéndase, el voto adelantado. Eso no lo tocan. Al contrario, lo que pretenden, por ejemplo, en la versión original era que en los votos de Java, del voto de la Junta del voto adelantado, solamente hubiese representación del Partido Popular y del PNP, excluyendo a los demás partidos políticos. De manejar papeletas vivas, votadas. Así que no, esto es para el país. No se dejen engañar por la manipulación de que aquí sí hicimos un proceso amplio. Eso es falso. Y la realidad es que la prueba de fuego, que es esa apertura que nosotros exigimos desde el principio, y la eliminación de la prohibición de la coligación, esa no está ni sobre la mesa, de esa ni discuten. Así que esa es la realidad de lo que está pasando en la legislatura. Okay, pero entonces lo de la cualidad no, y lo de los votos de Java tampoco. O sea, están ustedes en medular y esas ni siquiera las consideran. ¿Verdad? Uno toma las cosas de dónde vienen. ¿Quién dijo lo que usted está diciendo? Rafael Tatito Hernández, que en su primer discurso como presidente de la Cámara de Representantes dijo, y para que no le quede duda a nadie, la política pública de esta Cámara de Representantes será derogar el Código Electoral de Puerto Rico. Ese mismo Tatito, que hoy dice una cosa y mañana dice otra, por lo tanto es falso, para ponerlo de forma directa. De las 10 propuestas que presentó de forma conjunta las delegaciones de Victoria Ciudadana, del Partido Independiente Puertorriqueño y los legisladores independientes en Cámara y Senado, es falso que se hayan adoptado 8 de esas 10 propuestas. Y por eso, durante la sesión legislativa que se va a ver en la tarde de hoy, se van a presentar como enmiendas esas propuestas. Y los legisladores del Partido Popular y el Partido No Progresista, incluyendo los que están diciendo que algunas de ellas fueron adoptadas, van a poder tener la oportunidad de votar a favor o en contra de esa propuesta. Yo sé con los votos que contamos, yo sé que con los votos de la delegación del Partido Independentista, de Victoria Ciudadana y de los legisladores independientes, contamos para ampliar la democracia. Sobre los demás está por verse, incluyendo aquellos que se representan como una nueva fuerza dentro de las colectividades en las que militan. Vamos a ver cuán nuevas son cuando tengan la oportunidad de votar esta tarde. O sea, vamos a ver si
el café la hiela, bienvenido. Estamos. Muchas gracias. Estamos disponibles, ¿verdad?, de manera individual para atender cualquier pregunta sobre cualquier otro tema, pero si no hay más preguntas sobre este tema, sobre el tema. Muy bien. Adicional de lo que han mencionado, de las enmiendas que han podido ver, ¿cuáles otras le generan preocupación? Bueno, te puedo hacer un listado de lo que está ocurriendo en cuanto a temas de poderes, de cómo se escoge el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, de los poderes que retiene el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, del supuesto balance electoral, que no existe tal cosa, de la forma en que están buscando mantenerse, más allá de las elecciones del 2024, estas categorías de unos partidos que tienen unos derechos en la comisión versus otros que no los tienen, ni mencionar naturalmente todo lo que tiene que ver con candidaturas coaligadas, con elecciones abiertas. ¿Cuántas elecciones no llevamos en lo que va de cuatrenio de alcaldes que han sido despojados de sus puestos por señalamientos de corrupción, y que sean los militantes de solamente ese partido los que escojan a su sustituto? Se cae de la mata que eso es un reclamo mayoritario del país y no se le ha dado paso. De hecho, abonando a lo que mencionaba Juan con el tema de Java y demás, tenemos el colmo de los colmos en el precinto 3 de San Juan, que después que un representante se agenció de forma bastante irregular un puesto en la Cámara de Representantes, a la primera oportunidad que tuvo, se huyó para un puesto que entiende que es más cómodo que el Senado de Puerto Rico, y serán los miembros del PNP los que cojan a su sustituto. Eso no puede ser, eso no puede ser. Así que esa como muchas de las que están pendientes, y lo bonito del momento es que hoy a esta hora todavía esos miembros de las delegaciones del PNP y del PPD tienen una oportunidad de demostrar que por lo menos por hoy pueden poner al país por encima de los partidos. Le vamos a dar una oportunidad adicional. Ya veremos si la toman o no. Muchas gracias y que pasen buen día. Ok, lucha libre o... Muy bien, pues, ¿dónde? Bueno, mi gente, ya escucharon ahí la conferencia de Juan Dalmau, Partido Independentista, y Manuel Natal, el Partido de Victoria Ciudadana. Hola, gracias a los que hacen esto posible. JRH Generadores, con los únicos con cabina en este estilo. Llámanos al 787-398-8695, 787-398-8695, y también a SJ Metal, rejas, verjas, portones, techos, trabajo en acero, SJ Metal, 787-994-1614, 787-994-1614, y SM Furnitures, con los únicos matres Serenities, los mejores en Puerto Rico, en todo tipo de fornitura, en adjuntas, Utuado y Jayuya. Llámalos al 939-788-3335, 939-788-3335, y le damos finiquito. Bueno, terminamos esta cobertura de la Comisión Estatal de Elecciones. Nos vemos más tarde. Compartan el video. Gracias.